¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Llevo aquí media hora tratando de colocar todo lo nuevo. Estoy utilizando un nuevo micrófono y todas esas cosas que no os interesa porque no venís. ¿Para qué venís aquí? ¿Para qué venís? Hoy os traigo al canal un tema que, reflexionándolo, me sorprendía no haber tratado hasta ahora, que es el tema del insomnio y el rendimiento. Porque veréis, imagino que os habrá pasado, porque a mí me pasaba mucho que es que uno quiere estar bien, siempre quiere estar bien, quiere dar el 100%, quiere rendir en su trabajo, en sus estudios, en su deporte, en lo que haga en la vida, ¿no? O simplemente estar bien, estar despierto, estar descansado, es lógico, ¿no? Todos queremos estar bien. Entonces, cuando hemos pasado una mala noche o dos o tres o no hemos dormido nada, es muy difícil estar bien. Entonces, bueno, quería hablar de este tema de rendimiento y de insomnio. ¿Qué hacía yo antes con respecto a cuando tenía una mala noche o encadenaba varias noches? ¿Cómo me lo tomaba? ¿Cómo me relacionaba con eso? Y qué rendimiento tenía en mi día a día? Y os voy a hablar de lo que hago ahora, un poco para ver la diferencia y el progreso que ha habido entre medias, ¿no? Gracias a lo que siempre digo, ¿no? A la práctica de meditación, la atención plena y demás. Lo que yo antes hacía, y ahora lo detecto como que estaba mal, es que cuando pasaba un par de noches malas, por ejemplo, y eso empezaba a afectar a mi estado de ánimo, dolor de cabeza, mucho cansancio, me costaba concentrarme, prestar atención a algo. Digamos que aparecía también mucho juicio, mucha autocrítica, mucho de, joder, es que tú fíjate qué tontería con lo fácil que sería dormir y hacer bien tu trabajo. Incluso me venían muchos pensamientos relacionados con, si yo no tuviera este problema, me sacaría 5 carreras, haría esto, haría lo otro. Bueno, el mundo mental se distorsiona un poco cuando tenemos un problema de este tipo y es normal que ocurra, ¿no? Pero sí que ahora detecto que por aquel entonces me perjudicaba mucho, que era que, digamos, no me permitía aceptar o sentir eso que estaba sintiendo, ese cansancio, ese dolor de cabeza. Y en vez de estar con ese cansancio y ese dolor de cabeza, lo que intentaba era, pues, quitármelo de en medio, ¿no? Pues tomaba alguna pastilla para el dolor de cabeza o intentaba dormir más la noche siguiente para ver si así podía rendir al día siguiente. Es como que acabamos entrando en este círculo vicioso, ¿verdad? Que he hablado muchas veces de no he podido dormir y en vez de soltar eso y vivir mi presente con mi dolor de cabeza o mi cansancio y darme lo que necesito en ese momento, es como que aplico más tensión, menos aceptación, más resistencia y llego a la noche y intento como recuperar y al final el insomnio se convierte en una obsesión. A lo que quiero llegar es que seguramente te habrás dado cuenta, el rendimiento, la autoexigencia, al final acaba perjudicando a lo que es la ansiedad, al insomnio, ¿no? Es como añadir más leña al fuego. El fuego se aviva, ¿verdad? No apagamos el fuego de la preocupación, de la ansiedad y por lo tanto del insomnio. Por lo que seguramente te habrás dado cuenta de qué es lo que hago ahora, ¿no? ¿Qué podría hacer ahora? Pero bueno, lo voy a explicar de manera más explícita. Por cierto, déjame hacer un inciso y decirte que en el mes de mayo voy a estar impartiendo un taller de mindfulness e insomnio. Es un taller diseñado por mí, básicamente junto mi experiencia como insomne, cuando tuve insomnio durante tantos años, y por otro lado, pues mi parte profesional de profesor de mindfulness, ¿no? He juntado estas dos cosas e intentado diseñar un taller. Es algo ligerito, no es como un curso, obviamente, pero creo que sirve mucho como introducción a mindfulness e insomnio y cómo nos puede ayudar en este problema. Y nada, y te invito a venirte si te apetece, a reservar una plaza, son plazas limitadas. Este tipo de talleres, pues, seguramente, si me sigues habitualmente, no los hago de manera continuada de todos los meses, sino que, bueno, lo voy compaginando con cursos y otras actividades. Entonces, bueno, no pierdas la oportunidad si realmente crees que te podría ayudar, ¿no? Este enfoque mindfulness hacia el insomnio. Si estás interesado, interesada, déjame un comentario o puedes mandarme un email, que suelo dejar mi email abajo y te informo de precio, fechas, reservas y todo eso. Gracias. Pues fijaos, ahora si por ejemplo paso una mala noche, que es cierto que ni de lejos vivo
las noches como las vivía antes. Y aunque muy de vez en cuando tengo despertares nocturnos o me despierto antes de lo normal, no vivo ya esa noche entera sin dormir como vivía antes, ¿no? Pero bueno, aún así, sí que experimento de vez en cuando algún despertar nocturno, y lo que hago es cuando al día siguiente me levanto y estoy muy agotado y tengo dolor de cabeza, intento adaptar mi vida a mis circunstancias, a mi estado emocional, a mi estado físico y a mi estado mental. Esto es algo que en nuestra sociedad no se estila mucho, ¿verdad? Eh, Tenemos unos estándares de sociedad y unos estándares de creencias y de ideas basados en la competición, en el rendimiento, en siempre dar lo mejor de ti. Y esto es irreal, porque tú un día puedes estar bien, a tope, con las hormonas ahí a flor de piel, y al día siguiente puedes estar hecho mierda por los motivos que sea, porque estás cansado, porque tienes un dolor, porque arrastras mucho estrés, porque tienes insomnio, porque has dormido mal una noche. En definitiva, no somos robots, no somos máquinas, ¿no? Por esto la autoexigencia nos puede hacer mucho daño, sobre todo cuando ya estamos experimentando algo crónico, ¿no? Como el dolor crónico o insomnio crónico, estrés crónico, etcétera, etcétera. Entonces, la alternativa aquí sería ser realista, ser consciente de cuál es mi estado. Si mi estado físico es de estoy muy cansado, pues estar con ese cansancio. Si noto dolor de cabeza, si noto que mi cerebro le cuesta atender, ¿qué puedes? Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué podrías hacer en tu estado? ¿Qué crees que te vendría bien, ¿no? Dentro de tus posibilidades? Entiendo que al final pues seguimos siendo madres, seguimos siendo trabajadores, seguimos siendo padres, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo hijos, pero poder permitirnos, en la medida en la que podamos, adaptar nuestras actividades a nuestro estado. Por ejemplo, si notas mucha saturación mental, mucho cansancio, mucha preocupación, dolor de cabeza, pues quizás necesitas un día con menos estímulos sociales, menos estímulos laborales, es decir, reducir en la medida de tus posibilidades esa saturación a la que normalmente sometemos a nuestro cerebro, ¿verdad? Vivimos en sociedades muy estimuladas, siempre estamos metiendo información al cerebro, siempre estamos aprendiendo cosas, visualizando, consumiendo. Entonces al cerebro a veces le viene bien un poco bueno, de parar y decir, mira, pues hoy voy a quedarme en casa más tiempo, voy a quedarme, ya no echarme la siesta para forzar el dormirme, sino bueno, me voy a quedar en el sofá a oscuras, tranquilamente, sintiendo ese dolor de cabeza, experimentándolo, o voy a meditar más, que es lo que yo hago. Yo cuando he tenido una muy mala noche y mucho dolor de cabeza y noto incluso un poquito de ansiedad porque se revive pues esos pensamientos negativos, esos recuerdos traumáticos que tengo con esa época tan dura que viví, pues bueno, me dedico a estar más conmigo mismo, a estar en silencio, tampoco mucho estímulo, ¿no? Fijaos que es lo contrario a lo que instintivamente hacemos, ¿no? Cuando estamos mal, como que intentamos estar ocupados. Nos ponemos música o nos ponemos una serie o intentamos hablar con alguien o trabajar más. Y bueno, yo creo que esto, como decía, acaba perjudicando porque al cerebro le agotamos más y más y creo que no está mal aplicar la llamada compasión. La compasión bien entendida significa que cuando tenemos un dolor o un sufrimiento, hacemos, digamos, conductas que su objetivo sea disminuir ese sufrimiento, ¿no? Y esto normalmente es más fácil verlo hacia afuera, ¿no? Pues imagina que tu cachorrito, tu mascota o tu hijo, tu hija o un amigo ha sido dañado, ¿vale? Le han hecho daño o se ha caído y se ha hecho una herida. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué te nace en ese momento? Pues seguramente socorrerle, ¿no? Abrazarle, decirle tranquilo, todo irá bien, pues eso es una actitud compasiva. Nuestro único objetivo ahí es aliviar el sufrimiento de la otra persona o del otro ser, ¿no? Entonces, esto está dentro de nosotros. Lo difícil es llevar esta compasión hacia uno mismo, pero se puede practicar y es simplemente aplicar esto, ¿no? ¿Qué haría yo
si en vez de estar sufriendo yo, lo está sufriendo otra persona, una persona que quiero mucho. Pues sería permisivo con esa persona, por ejemplo. Pues si tiene dolor de cabeza, pues no molestemos mucho, ¿no? a esta persona. Es decir, pues reduzcamos el nivel de trabajo, el nivel de responsabilidades sociales, etcétera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, pues mira, es que esta persona está preocupada, voy a escucharla, voy a sentirla, voy a estar con ella. Pues esto mismo, aplicarlo a ti mismo, ¿no? Esto es algo que se puede ir trabajando. No pienses que, ay, sí, qué bonito todo, pero es que yo no sé hacer eso. No sabes hacerlo porque no lo has puesto en práctica, ¿no? Pero la compasión está ahí, está dentro. Se puede practicar y, bueno, de hecho, en los cursos de mindfulness es una parte fundamental, ¿no? Los cursos se llaman mindfulness y compasión. Mindfulness es esa parte de tomar conciencia de qué está pasando, aprender a salir de la mente, habitar el cuerpo, regular las emociones. Y la compasión es la parte más de pues, aplicar esa actitud que nos va a ayudar a aliviar el sufrimiento, que es lo que al fin y al cabo todos buscamos. Entonces, por dejarlo un poco más claro y resumido, cuando yo antes tenía una mala noche y afrontaba mi día a día, aplicaba tres cosas. Inconsciencia, no era consciente de qué me estaba pasando ni por qué. Incomprensión, no me comprendía a mí mismo, no comprendía mi estado, no lo aceptaba. Y autoexigencia, ¿vale? Y eso me generaba más tensión, menos aceptación y obviamente más sufrimiento. Pues esas tres cosas, mal. Eso es lo que me llevaba a otra noche de insomnio. Esto es como que se va haciendo bola realmente, ¿no? Esa mala relación que tenemos con no haber dormido bien una noche y no estar aceptando nuestra experiencia directa, lo que estamos experimentando, ese dolor de cabeza, ese cansancio, esa tensión en el cuerpo, etcétera. Y lo que aplico ahora y me ha ayudado mucho y ha ayudado a muchas personas porque me dedico a eso, a estas herramientas que me han ayudado a mí a intentar transmitírselas a otras personas. Eso es en realidad a lo único que me dedico. Ahora lo que aplico son otras tres cosas, que es conciencia, es decir, tomar conciencia de qué está pasando realmente en mi experiencia, aceptación y compasión. La aceptación fundamental también, ¿no? Aceptar significa abrirse de manera voluntaria, valiente a aquello que está pasando, me guste o no, qué está pasando realmente en mi experiencia. Pues estoy sintiendo un poco de ansiedad, donde la siento, la respiración, llevar aceptación a lo que está pasando, ¿no? Y luego compasión, que es lo que ya expliqué. Y bueno, pues esto a largo plazo, practicándolo mucho, puedes buscar también información en otros vídeos de insomnio, pues puedes ir relacionándote mejor con el insomnio y quién sabe, quizás en un futuro con mucha práctica, pues te pueda pasar como a mí, ¿no? Que para mí el insomnio ya es historia, no es algo que esté cronificado en mi vida, aparece de vez en cuando, sobre todo cuando recuerdo alguna época y no sé gestionarlo en ese momento, pero enseguida vuelvo a reconectar con todas estas herramientas que os traigo al canal y que tanto me han ayudado y me siguen ayudando para superar este tipo de problemas y ahorrar sufrimiento. Espero que el vídeo te haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.